avisamos. Y como dice la plataforma, la reunión va a ser grabada, así que pueden volverla a revisar desde la próxima semana en nuestro canal YouTube Más Campo Minagri Los Lagos. Por ahí ya estamos viendo la presentación de Mario. Y bueno, apago mi micrófono y lo dejo completamente a él para que pueda hablarnos de la brucelosis bovina, los signos, control y su situación nacional y regional. Bienvenidos a todos. Ya, bueno, lo primero es que me confirmen si el audio se escucha bien y si se ve bien la imagen, porque yo solamente veo la pantalla, no veo nada más. Todo perfecto, Mario. Y se ve bien. Ya. Eso como primera cosa. Lo segundo es que, bueno, estoy un poco complicado de la garganta, así que este es más o menos el tono de voz que puedo usar, pero entiendo que si se escucha bien no es necesario que hable más fuerte. Y lo tercero es, bueno, saludar. Mi nombre es, como ya me mencionaron, es Mario Loyola, yo soy médico veterinario, trabajo en el Servicio Agrícola y Ganadero, en la dirección regional, hace algunos años ya. Cuando uno dice algunos años, quiere decir que ya no son pocos. Así que, por lo menos, los temas que yo veo acá tienen que ver con la coordinación del tema de sanidad animal. Y eso involucra principalmente lo que tiene que ver con programas de control y erradicación, con la vigilancia sanitaria, tanto para enfermedades endémicas como exóticas, que es lo que yo veo a nivel regional. Esta presentación que se me solicitó la semana pasada tiene 4 temáticas, o 3 más bien, más unas conclusiones, que lo primero es hablar un poco sobre qué es la brucelosis en términos generales, cuáles son las características más importantes de la enfermedad, cuál es la situación en Chile, que voy a hacer mencionar algo muy breve para que un poco se sepa cómo ha avanzado la situación de la enfermedad en nuestro país, y como tercer punto, la situación en nuestra región, donde ahí hay algunas cifras y datos que me interesa mostrar para exponer qué es lo que se hace en nuestra región, específicamente con esta enfermedad. Y como punto 4, algunas conclusiones. Yo enumeré un par de cosas que considero que son importantes, y ahí las vamos a comentar. Posteriormente hay un tiempo para hacer preguntas, así que espero que si las cosas no quedaron claras me puedan preguntar. Está abierto para recibir cualquier tipo de consultas. Trataré de responderlas todas, y si hay alguna que queda pendiente, bueno, podemos dejarla para responder por correo o por otro medio, digamos. Bueno, lo primero que mencionar, ¿qué cosa es la brucelosis? La brucelosis es una enfermedad infecciosa de los animales que tiene una característica importante, que puede ser transmisible al hombre. Es producida por bacterias del género Brucella y causa significativas pérdidas reproductivas en animales. El signo principal de la brucelosis es el aborto, es decir, la hembra aborta, y eso genera obviamente una pérdida económica para el ganadero y para el país, obviamente. Yo voy a mencionar que esta es una definición genérica de Brucella, porque la brucelosis que nosotros vamos a ver es principalmente aquella que afecta al bovino, pero eso lo voy a explicar más adelante para hacer la distinción. Pero en términos generales, esta es una definición bien genérica de lo que es brucelosis. Esta enfermedad tiene varios sinónimos, yo anoté algunos, incluso tiene otros sinónimos que no están registrados acá, pero también se le denomina fiebre ondulante, fiebre de Malta, tiene que ver con la zona geográfica donde se descubrió la enfermedad, fiebre mediterránea, que es otro nombre que recibe, o enfermedad de Van. Y aquí hay una fotografía de un señor que se llamaba David Bruce, que vivió entre el año 1855 y 1931. Él fue un médico, y él fue quien descubrió una asociación entre el consumo de leche de cabra con la presencia de una enfermedad en las personas. En aquella época, en la isla de Malta, precisamente, había una guerra, que era la guerra de Crimea, y él lo destinaron a trabajar en esta isla. Entonces, él se dio cuenta que habían personas, soldados principalmente, que enfermaban de una enfermedad que era febril, que tenían problemas articulares, que era una fiebre ondulante, tal como el nombre, uno de los sinónimos que se menciona de la enfermedad, y estas personas tenían este cuadro, y él asoció que esto se debía al consumo de leche de cabra. Por lo tanto, en ese entonces se logró establecer esta asociación, y mediante eso evidentemente se encontró que efectivamente había una relación entre el consumo de esta leche, de lo que consumían los soldados, y la presentación de la enfermedad en las personas. Y por eso que la enfermedad se llama brucelosis, en honor a David Bruce. No tiene nada que ver con la capital de Bélgica, ni las coles de Bruselas, ¿cierto? Es en honor a David Bruce. Por eso se llama brucelosis.
Y bueno, en parte también el motivo de esta reunión lo debemos también a esta persona que descubrió esta asociación que existía entre esta enfermedad, ¿cierto?, en los animales y en las personas. Él posteriormente después hizo otra investigación y descubrió otro grupo de enfermedades que afectaban a los animales y a las personas, que eran las enfermedades producidas por trypanosoma, pero él hizo una importante contribución a la ciencia al hacer este hallazgo. Bueno, ¿cuál es la importancia de la enfermedad? Una de las cosas bien importantes que siempre tenemos que tener en consideración que es una zoonosis importante. Zoonosis quiere decir que es una enfermedad que se puede transmitir desde los animales a las personas, y obviamente eso significa que un animal infectado es un riesgo para nuestra salud. También tiene un impacto económico a nivel de una explotación, ¿cierto? Un ganadero que tiene abortos va a tener un problema económico porque en el fondo hay pérdida de crías, hay pérdida de leche, de lactancia, y en el caso de los predios libres, por ejemplo, de brucelosis, pérdida de un bono que entrega la planta producto de que la enfermedad aparece nuevamente en el predio. También, desde el punto de vista país, las exportaciones se ven afectadas porque esta enfermedad es un requisito para la exportación. Entonces, es muy importante, en este caso, que los países logren controlar la enfermedad en primera instancia y segunda, poder liberarse de ella de manera de mejorar su situación como país exportador. Nosotros estamos hoy día, por ejemplo, exportando animales en pie a China y uno de los requisitos es brucelosis. También se menciona que existen reservorios en la fauna silvestre. Hay algunas especies, como algunos cerdos salvajes, bisontes, alces, liebres europeas, que se menciona que pueden ser reservorios. Principalmente son ciervos, los que pueden, en este caso, se menciona que pueden ser reservorios de esta enfermedad desde el punto de vista del animal silvestre. Y también se han encontrado cepas de brucelas en mamíferos marinos, ya hace varios años que hay evidencia que también hay algunas especies de mamíferos marinos, como pinípedos, cetáceos, que pueden tener brucela, que no es la brucela que tiene el bovino, es otra especie de brucela. Bueno, en la importancia de salud pública ya mencioné algo parcialmente. Existen distintas especies de brucela, lo voy a mencionar más adelante, pero la brucela que es característica del bovino es Brucella abortus, que es la que está mencionada aquí en primera instancia. Voy a buscar el puntero láser. Brucella abortus es la brucela característica del bovino. Brucella melitensis es la brucela que descubrió David Bruce, que es la brucela de la cabra. Brucella subis corresponde al cerdo y canis al perro. Todas ellas, más las brucelas de los mamíferos marinos, son patógenas en los casos de los humanos. En el caso de las personas, ¿cierto?, los seres humanos, la enfermedad normalmente es de tipo ocupacional, ¿cierto?, porque la exposición se ocasiona al estar en contacto con los animales infectados. Entonces, ¿quiénes son las personas de mayor riesgo? Aquellos que tienen contacto con animales, por ejemplo, personas que trabajan en campo, ¿cierto?, y que generalmente, por ejemplo, pueden a lo mejor hacer atenciones de parto o abortos, personas que trabajen en plantas fanadoras o mataderos, y por supuesto que también los médicos veterinarios que tenemos contacto con animales infectados, ¿cierto?, pudiéramos contraer la enfermedad. En general, la enfermedad se contrae principalmente también por ingestión de productos lácteos no pasteurizados. Por ejemplo, el consumo de leche cruda es importante en el sentido que es una vía importante para contraer la enfermedad de parte de las personas. En términos generales, la enfermedad tiene una distribución mundial, sin embargo, su mayor presencia se encuentra en Oriente Medio, en ciertas zonas de la región mediterránea, en África subsahariana, China, India, Perú y México son países que tienen brucelosis. Y en el caso de otros países como Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, son países que están libres de la gente. Nosotros estamos en una situación hoy día bastante auspiciosa, estamos cerca de poder terminar con la enfermedad de brucelosis, es algo que más adelante lo voy a mostrar cuál es la situación actual, pero estamos cerca, esperamos que ya en un mediano plazo poder liberarnos de la enfermedad. Este mapa es solamente referencial, porque esto es un mapa del año 2012 de OIE respecto de la distribución en el mundo de brucela. Solamente es para hacer una referencia a que la diapositiva habla sobre la distribución, porque la información hoy día ha cambiado un poco. Bueno, ¿quiénes causan la brucelosis? Yo mencioné que hay varias bacterias que se denominan brucela, porque la brucela es un género de bacterias y tiene varias especies. La que nos interesa a nosotros para efectos de la charla de hoy es Brucella abortus, que Brucella abortus
afecta al bovino principalmente, que es su huésped preferido, pero eventualmente pudiera afectar a ovinos, a los equinos les produce un problema que se llama mal de la cruz, que es una especie de pústula que aparece en la cruz del equino, y también pudiera infectar accidentalmente a humanos. En el caso de los cerdos, ellos tienen su propia brucela, que es Brucella subis, y el porcino es la especie más sensible. Brucella melitensis afecta al caprino. La importancia que tiene Brucella melitensis, que es la más patógena para el hombre, pero afortunadamente esta brucela está erradicada en Chile. Chile no tiene Brucella melitensis y nosotros también hacemos vigilancia para detectar la enfermedad, pero la enfermedad hace muchos años, ya que aproximadamente en 2013 Chile se declaró libre. Brucella ovis es la brucela del ovino. En el caso del ovino, esta brucela no se transmite a las personas, solamente es específica del ovino. Brucella canis afecta a los perros. Brucella neotomae afecta a roedores. Las aves se describe que son resistentes a brucela y existen otras especies de brucela que no están anotadas en la diapositiva, que afectan a otras especies y algunas incluso que han sido un descubrimiento relativamente reciente, pero que no son de mayor importancia desde el punto de vista epidemiológico. La que nosotros vamos a centrarnos hoy día es esta, Brucella abortus, que es la brucela específica del bovino. Bueno, esta es una imagen, ¿cierto?, de cómo se ve la brucela, que es un bacilo, ¿cierto?, tiene forma como de bastón. ¿Cómo es la sobrevivencia de esta bacteria? En realidad la sobrevivencia está relacionada principalmente con la temperatura y la humedad. La podemos destruir fácilmente con la mayoría de los desinfectantes de uso común incluso. Tenemos una acción de la luz ultravioleta la destruye en horas. Esto es un factor importante, la luz ultravioleta es un excelente desinfectante porque destruye muchos patógenos a través de simplemente con la luz del sol. En condiciones de humedad y frío puede vivir varios meses, se describe, y congelada incluso puede sobrevivir por años. Ahora se menciona que en condiciones normales, ¿cierto?, en condiciones promedio de temperatura, humedad, puede sobrevivir menos de 30 días. Ahora uno puede decir que en el caso de la brucela, que es una bacteria que es más afín, con temperaturas un poco más frías y húmedas, nuestro clima es bastante ideal para la sobrevivencia de esta bacteria. De hecho, días como hoy, por ejemplo, si uno piensa en las condiciones en las cuales se podría mantener la bacteria en el medio ambiente, un día como hoy, por ejemplo, es un buen día para la mantención o sobrevivencia de brucela. En general, nuestras condiciones climáticas la favorecen, en términos generales, ¿cierto? ¿Cuáles son las rutas de infección? Es decir, cómo ingresa la brucela a una vaca. Aquí hay un esquema que es bastante gráfico, donde hay varias vías de ingreso. Una pudiera ser a través de la trapiel, una vía que se denomina percutánea, pudiese ser a través de la glándula mamaria, por vientre mamaria, vía placentaria, porque pudiese ser que una hembra esté preñada y la infección pudiera traspasarse al feto, a través de la conjuntiva. La conjuntiva es un buen mecanismo de ingreso de la brucela, es poco frecuente, pero es bastante eficiente. Y aquí cuando hablamos de semen no se refiere a la monta, se refiere principalmente a lo que es la inseminación artificial. La inseminación artificial puede ser un buen mecanismo de transmisión. Sin embargo, en nuestro país el semen está libre de brucela, tienen que venir libre de brucelosis, que es uno de los requisitos importantes. Pero esto no se refiere a la monta natural, sino que se refiere a la inseminación. A pesar que hay varios mecanismos de infección, como yo les mencioné, en general el mecanismo más importante es el mecanismo oral, o sea, la vaca se come a la brucela y ese es el mecanismo principal de ingreso de la infección al animal, por lejos. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente cuando una vaca aborta o pare, ¿cierto? Y las demás llegan y empiezan a lo mejor a lamer o olfatear un feto que está infectado, ¿cierto? Y los líquidos y secreciones fetales que están infectadas, que están llenas de brucelas. Ese es el momento donde la vaca se infecta. El resto de mecanismos, si bien existen, son de muy baja probabilidad y no tienen tanta eficiencia, excepto el conjuntival, que es un mecanismo bien eficiente, pero es poco frecuente. Tendrían que saltar gotitas de líquido con brucela a la conjuntiva de la vaca. Pero estos son los mecanismos de infección. Generalmente existe la creencia que el principal mecanismo de infección es la monta, pero no es así. En realidad es la vía oral. La vaca consume o se come la brucela, para explicarlo de manera más gráfica. Hay un concepto importante explicar
que es la susceptibilidad. La susceptibilidad, en el fondo, es la capacidad que tiene el animal de contraer, de infectarse con brucela. Y eso depende de 3 factores importantes. Una es la edad del animal, la preñez y la resistencia que pueda tener este. La edad, principalmente la brucela o la brucelosis bovina, es una enfermedad que se concentra, que está muy relacionada con la reproducción. Entonces el animal susceptible es aquel que tiene una edad ya donde está apto para la reproducción. Por lo tanto, la bacteria es muy afín con aquellos animales que están maduros reproductivamente. Por eso es que la edad es un factor de susceptibilidad. Evidentemente, un animal que tiene una edad ya donde su sistema reproductivo está maduro, es un animal que tiene una alta susceptibilidad. Si a eso nosotros le sumamos que el animal, en este caso la hembra, esté preñada, eso aumenta la susceptibilidad del animal. Principalmente la brucela afecta en el tercer mes de gestación. Entonces, usualmente, entre el sexto y noveno mes de preñez es el mes donde las hembras están más susceptibles. Por eso que el estado de preñez o gravidez es importante a medida que la hembra se preña, ¿cierto? Y avanza en su preñez, se va haciendo más susceptible a contraer brucelosis. Eso significa que, por ejemplo, el periodo de incubación de la enfermedad en una hembra que tiene 7 meses de preñez es muy distinto de aquella que tiene a lo mejor 2 meses de preñez. Va a ser más corto porque la bacteria tiene mayor afinidad por las hembras preñadas. Y otro factor importante es la resistencia. Los bovinos tienen cierta resistencia porque el bovino se defiende, ¿cierto? Tiene un mecanismo inmune que lo defiende respecto de esta bacteria. Evidentemente que si ese mecanismo no funciona de manera eficiente, existe mayor probabilidad de que el animal se infecte y que se enferme. Por eso que se incorpora como un factor que influye en la susceptibilidad. Entonces, si tenemos una hembra, por ejemplo, con una baja inmunidad que está en el tercio final de preñez, esa hembra es altamente susceptible, tiene una alta probabilidad de infectarse y abortar, o si pare, puede parir, ¿cierto? Pero parir con un ternero que puede nacer infectado y con sus secreciones y líquidos propios de la gestación que van a estar completamente contaminados, ¿cierto? Con un alto nivel de contaminación, y eso puede perpetuar la infección en un rebaño. Por lo tanto, siempre hay que considerar estos 3 factores. Una manera de mejorar la resistencia del animal es utilizando una vacuna, por ejemplo. Bueno, el periodo de incubación. La brucelosis es una enfermedad crónica, que es una enfermedad de desarrollo lento, pero progresivo en el tiempo, y el periodo de incubación es muy variable. El periodo de incubación es aquel periodo periodo de tiempo que va desde que el animal se infecta hasta que presenta los primeros signos o síntomas de una enfermedad. Y esto es muy variable. Puede ir de 10 días, se menciona, a 7 meses, incluso un año, porque tiene que ver, y voy a volver a la diapositiva anterior, con esto, ¿cierto? Con estos factores. Como yo les mencioné, si una vaca está en un periodo de alta preñez, ese periodo de incubación, estos días que se mencionan acá, van a ser más cortos, ¿cierto? Porque el animal es muy susceptible, versus una hembra que a lo mejor está partiendo con la preñez. En todo caso, usualmente se establece un periodo promedio, ¿cierto? Más o menos de 30 días como periodo de incubación. Pero va a depender del estado que tengan las hembras en el rebaño. Se habla que el aborto tiene un potencial infectivo muy grande y que un aborto puede producir 10 trillones de bacterias o 100 millones de dosis infectantes, lo cual es una cantidad bastante grande. Por lo tanto, el periodo de mayor infecciosidad del animal es cuando la hembra aborta. En ese momento salen todos los líquidos del aborto, ¿cierto? Completamente infectados, y eso contamina la pradera, ¿cierto? Y las vacas en general son bastante curiosas y tienen muchas veces la costumbre de comerse la placenta o de lamer el feto, ya sea porque fue un aborto o porque hubo un parto, porque las hembras, también no todas las hembras con brucelosis abortan, ni tampoco todos los abortos se deben a brucelosis, ¿cierto? El aborto tiene múltiples causas. Pero este momento es el momento crítico, es el momento del aborto donde hay una alta contaminación ambiental que puede ocasionar que la infección se traspase a otros individuos. Así como en una diapositiva anterior vimos cómo ingresa la brucela al bovino, también la brucela en algún momento tiene que salir del bovino porque quiere perpetuarse, ¿cierto? Entonces, la vía de excreción más importante es el útero. A través, ¿cierto?, de las secreciones fetales y a través del mismo feto, se estima aproximadamente que un 80% de la eliminación de la brucela es a través del útero en el momento que ocurre el aborto o un parto de una vaca infectada.
Entonces este es el momento crítico, ¿cierto? Hay una alta eliminación de brucela. Otra vía de excreción por donde sale la brucela es la ubre. ¿A través de qué? A través de la secreción de la ubre, que es la leche. Y en este caso tiene algunas particularidades porque las vacas con brucelosis no eliminan permanentemente la brucela a través de la leche, sino que es una eliminación que puede ser intermitente. Incluso como los cuartos de la ubre son independientes entre sí, pudiese haber eliminación a través de un cuarto y no del resto de cuartos de la ubre. Por lo tanto, esto te cobra importancia, por ejemplo, si yo quiero tomar una muestra de leche. La leche es una muestra que sirve para hacer diagnóstico de brucelosis. Y en este caso, si hay excreción de brucela a través de la ubre, podemos tomar una muestra y determinar que hay brucelosis ahí. Pero ahí hay que tener la precaución siempre de tomar leche de los 4 cuartos, porque a lo mejor la eliminación está haciendo específicamente por un solo cuarto. Y podemos a lo mejor no detectar la presencia de brucela, pero hay diagnósticos que se hacen a través de leche. Puede ser cultivo, puede ser incluso una técnica de lisa que se utiliza para hacer diagnóstico. Pero la ubre es un mecanismo de excreción y por eso que, como la brucela se excreta a través de la ubre con la leche, ¿cierto? Es una vía de transmisión, por ejemplo, para aquellas personas que a lo mejor consumen leche cruda. Otra vía es la vía de excreciones del semen, pero como mencioné anteriormente, esto no es a través de la monta, es a través de la inseminación artificial. La inseminación artificial tiene ciertas características que favorecen la transmisión de la brucela, pero en Chile el semen es básicamente importado generalmente, y el semen para poder ingresar a Chile tiene que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos que no venga libre de animales con brucelosis, ¿cierto? No pueden tener, en este caso, no puede traer brucelosis. Por lo tanto, la probabilidad a través de la inseminación es prácticamente cero, y es una condición importante de saber, pero porque generalmente se cree mucho que es la monta el principal mecanismo de transmisión, pero realmente no es así, sino que es a través del consumo, la ingesta de la brucela de parte de la vaca. En las hembras, el signo principal de la brucela es el signo clásico, que es el aborto. Generalmente es un aborto entre el 5º, 6º hasta 9º mes. Por eso es que se denomina que es un aborto tardío. En ese sentido, hay muchas enfermedades que ocasionan aborto, y por eso que cuando existe un aborto hay que descartar primeramente si es brucelosis o no. Y después, bueno, ver las otras enfermedades que pudiesen ocasionar aborto, que son bastantes. Incluso los abortos pueden ocasionarse por problemas que no sean infecciosos. A veces hay problemas nutricionales, por ejemplo, hormonales, o intoxicaciones que pueden ocasionar aborto, pero siempre, por lo menos para nosotros como servicio, es fundamental descartar que no sea brucelosis. Existen otros signos que describe la literatura, por ejemplo, placenta retenida, repeticiones de celo, baja de la fertilidad, que son signos que se describen, pero en general, lo que por lo menos la experiencia a nosotros nos indica, usualmente la hembra con brucelosis es una hembra asintomática, no tiene ningún signo extraño, es una hembra que tiene buen peso, que come de manera normal, pero de pronto aborta. Y ese es el signo más clásico que nosotros por lo menos hemos visto en terreno. En el macho, generalmente lo que causa la brucela es una orquitis o inflamación testicular y también inflamación del epidídimo. La brucelosis bovina no es tan evidente en el macho, a diferencia de la brucela de la oveja, por ejemplo, donde afecta al macho principalmente. Aquí lo que se ve mayormente afectado es la hembra, y en los casos de los machos estos son los signos que pudiesen presentarse en el caso que tengan brucelosis. Sin embargo, la mayor parte de las veces quienes presentan la enfermedad son hembras. ¿Cuáles son los diagnósticos actuales? La batería diagnóstica de brucelosis ha ido aumentando con los años. Hay varios diagnósticos que se pueden realizar. Yo aquí simplemente anoté los que nosotros hacemos más frecuentemente, porque lo que se hace usualmente es serología, ¿cierto? Que es una muestra de sangre, para hacer una prueba que se llama rosa de Bengala. Esta fotografía que está aquí corresponde al reactivo de rosa de Bengala. El rosa de Bengala es un antígeno que se utiliza para hacer un diagnóstico rápido de brucelosis. Cuando hay un resultado positivo, una muestra que resulta así, como la que estoy indicando en el puntero, hay que hacer una confirmación. Y esa confirmación se hace con un test que se llama un test de Lisa, de competencia, que lo hace solamente el SAC. Esa confirmación la hace solamente nuestro laboratorio. En el caso de nuestra región, quien lo realiza es el laboratorio SAC de Osorno. Nosotros tenemos un laboratorio en Osorno donde hay ya
muchísimos años de experiencia en diagnóstico de brucelosis, y ellos son los que hacen esta confirmación, cuando una muestra es positiva o reaccionante. Otra batería de diagnóstica es la muestra que se utiliza, que se hace en leche, y ahí generalmente lo que se hace es otra prueba de ELISA, que es una ELISA indirecto, que es una prueba que es bastante utilizada ya desde el 2015 en adelante. Antiguamente hacíamos otra prueba, pero esto se cambió y ya desde 2015 en adelante se realiza una prueba de ELISA. Importante también es la disponibilidad de hacer cultivos. El cultivo es una técnica que, a diferencia de las anteriores, es de identificación directa, porque el cultivo lo que hace es tomar una muestra y se cultiva la bacteria, se le dan las condiciones favorables para que crezca, y si la bacteria crece, evidentemente se determina que la muestra está positiva. El cultivo también es posible hacerlo en el laboratorio Osorno, ellos también hacen este diagnóstico. Y este último diagnóstico que quise mencionar, que también se utiliza, que seguramente hoy día todos ya lo hemos escuchado mencionar, porque sale todos los días mencionado en la televisión, producto del COVID, es el famoso PCR, ¿cierto? El PCR también se puede hacer para detección o diagnóstico de brucelosis bovina, y esta es una técnica que también la tenemos disponible en el laboratorio Osorno. Así que son técnicas, todas estas que están acá, son técnicas de rutina que nosotros como servicio realizamos, y que algunas de ellas también las realizan laboratorios privados, como el Rosa de Bengala y el ELISA indirecto. Existen otras técnicas, pero que no son tan utilizadas, por lo menos en nuestro país. Nosotros, las principales son las que están mencionadas acá. Bueno, quiero ahora, ya que hablamos un poco de cómo las características de la enfermedad, ¿cierto? Cómo se transmite, quién la produce, cómo se diagnostica, cuáles son los signos principales, quisiera mencionar un poco cuáles son las medidas de control de la enfermedad, pero yo no voy a hacer un repaso de las medidas de control propiamente prediales, ¿cierto? Sino lo que yo quiero mostrar es un poco cómo se maneja la brucelosis en términos de país, porque Chile tiene un plan de control y erradicación de brucelosis bovina que ya lleva bastantes años, pero que hoy día estamos ya en fases finales, que es lo que esperamos, porque todos los números indican que ya la enfermedad está bastante más controlada y bastante disminuida. Los casos hoy día son pocos a nivel país, y también son pocos en nuestra región. Entonces la idea es un poco mostrar cómo funciona este plan, cuál es la estrategia que nuestro servicio ha utilizado, y voy a ir mencionando un poco las actividades que se realizan en brucelosis. Probablemente, como muchas de ustedes ya las conozcan, de hecho yo creo que la mayoría, y es probable que algunos, sobre todo por ejemplo algunos veterinarios, colegas que estén conectados, participan directamente en el programa. De hecho, la mayor parte de las muestras que se toman, las muestras en campo, por ejemplo, en predio, son realizadas por veterinarios privados, veterinarios autorizados principalmente. Entonces yo voy a entrar a explicar un poco cuáles son las actividades que se realizan dentro de este plan de control y erradicación. Bueno, como ya está en la diapositiva, una de ellas es la vigilancia en feria, una actividad muy importante. Previo a todos los remates se hace una vigilancia en feria, es decir, se toman muestras en animales que son determinados como susceptibles, generalmente son animales de año hacia arriba, machos enteros y hembras, para el diagnóstico de brucelosis. El diagnóstico que se hace en feria es a través de la prueba de Rosa de Bengala, que es la que yo mencioné en una diapositiva anterior. Esta es una actividad que lleva varios años, es la actividad a través de la cual se han detectado más previos infectados, y es una actividad que se sigue realizando el día de hoy. Vigilancia en mataderos, funciona parecido al tema de la feria. En este caso se realiza muestreo a los animales susceptibles previo a la faena. Por lo tanto, es una actividad que se mantiene en el tiempo, que se realiza en todos los mataderos de nuestra región y del país. Y es importante porque también a través de esto nosotros hacemos monitoreo de cómo se está comportando la brucelosis en los rebaños que envían animales a faena. El matadero también nos permite tomar algunas muestras para hacer algunos seguimientos. Por ejemplo, en el matadero se toman estas muestras que yo mencioné, estos PCR o cultivos, generalmente se toman en matadero. La vigilancia en leche es una vigilancia dirigida a los proveedores de plantas lácteas y queseras. Esta vigilancia se hace de manera trimestral. Cada 3 meses se toma una muestra, ¿cierto?, de leche y se envía al laboratorio para hacer el diagnóstico de brucelosis. Otra actividad importante, la certificación de periodo libre, es especialmente importante para nuestra región porque la certificación es un proceso que ya lleva muchos años, es un proceso que partió en esta región
y que en este caso nuestra región certifica aproximadamente 1.500, 1.600 predios al año, y es la región que más predios certifica en el país. Para eso hay que cumplir con un procedimiento donde además de la muestreo, ¿cierto?, del diagnóstico de los animales, hay que cumplir con ciertas disposiciones de trazabilidad y bioseguridad del establecimiento. Bueno, la cuarentena es elemento de rebaño. La cuarentena significa que los predios infectados se deben cuarentenar. Las cuarentenas en Chile comenzaron en el año 2006, y desde aquella época, el predio que se detecta infectado debe ser sometido a una cuarentena, que es una medida restrictiva, y que es una palabra que también la hemos escuchado prácticamente todos los días. Cierto día yo encendí el televisor en la mañana, y lo primero que escuché era el levantamiento de cuarentenas en Santiago. Entonces, hoy día es un término que quizás se nos hace más familiar, pero básicamente es una restricción del movimiento de los animales. Atención de denuncia, importante actividad. Nosotros hacemos atención de denuncia, en este caso, en el caso de brucelosis, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la denuncia o cuál es la alerta que a mí me indica que pudiera yo tener brucelosis? Principalmente el aborto, ¿cierto? El aborto ocasiona, ¿cierto?, una alerta, y nosotros en este caso tenemos la obligación de atender la sospecha, principalmente aquella que se refiere al síndrome abortivo. Esto es una actividad que se realiza siempre, es una actividad prioritaria para nuestro servicio, porque es un mecanismo de detección temprana de casos de enfermedades que sean principalmente de denuncia obligatoria. Así que nosotros atendemos los abortos cuando somos notificados. De hecho, existe una normativa en Chile que indica que el aborto, ¿cierto?, es un signo que debe ser notificado al SAC. Se han hecho algunas gestiones territoriales o zonificación. En Chile tenemos distintas zonas para el tema de brucelosis. Hay zonas que se han sido declaradas libres, la región de Magallanes, la región de Aysén, y las comunas de Chaitén, Palena y Futalufú de nuestra región han sido declaradas libres. Y también en la zona norte, desde Arica, Parinacota hasta Coquimbo, también hay una zona libre de brucelosis bovina, que eso ya tiene menos, es más reciente, pero también es una zona libre. El resto del país se mantiene todavía como con brucelosis, con presencia de brucelosis, a pesar que hay regiones donde ya llevan bastante tiempo sin presentación de casos. Y esto significa, en estas zonas, que son, si bien son libres, ¿cierto?, que no tenemos brucela, hay que hacer una vigilancia permanente. Nosotros la hacemos en estas comunas que están mencionadas acá. Tenemos también articulación con INDAP. INDAP es un importante socio nuestro, hemos tenido bastante buena respuesta. En el caso de INDAP, por ejemplo, nosotros tenemos regionalmente un convenio, y con ese convenio podemos suministrar algunos insumos, por ejemplo, el diagnóstico de laboratorio, y cuando hay usuarios de INDAP que requieren mostrar, por ejemplo, sus predios, nosotros podemos facilitar el tema del laboratorio, y el laboratorio hace un análisis sin costo para usuarios de INDAP, obviamente. También en este año tenemos la cooperación, porque a través de equipos técnicos de INDAP se van a hacer algunos muestreos en algunos lugares, dirigidos principalmente al diagnóstico de brucelosis. Así que siempre tenemos la colaboración de INDAP. Y otro aspecto importante es la inmunización. En Chile existe una vacuna contra brucelosis bovina, que es la vacuna RB51. Es la única vacuna autorizada en Chile para prevenir la enfermedad de brucelosis bovina. Hay un esquema de inmunización, que es el esquema que está de acuerdo a la normativa SAC, pero esta es la alternativa si alguien quiere inmunizar su rebaño para prevenir la brucelosis bovina. ¿Cuál es la situación actual de la brucelosis bovina en Chile? Simplemente yo traje una diapositiva, ¿cierto?, que es una información al 31 de mayo de este año, una información actualizada. ¿Y qué es lo que me interesa mostrar acá? En el fondo, ¿hay mucha o hay poca brucelosis en Chile, saliendo del margen de nuestra región? En realidad, el país tiene hoy día 7 cuarentenas. Hay 3 que se iniciaron en el 2020 y 4 en el 2021. Y de esas 7 cuarentenas, hay 4 que son nuestras, de nuestra región, y hay 3 que están en otras regiones, una que pertenece a la región de Ñuble y 2 de la región metropolitana. Si nosotros pensamos en términos absolutos, claro, el número de cuarentena en Chile es bajísimo. 7 predios cuarentenados es un número muy, muy bajo. Podemos decir que son cifras ya prácticamente casi históricas. Y en el caso de nuestra región son 4, es decir, nosotros tenemos poco más de la mitad. Entonces tenemos en ese sentido todavía un trabajo que hacer para disminuir esta cantidad, terminar con estas 4 cuarentenas, ¿cierto?, y poder llegar a cifras de 0. Pero si lo miramos en términos absolutos y en términos históricos, ¿cierto?, 7 cuarentenas en el país es una cifra muy, muy baja. Quiere decir que
aparentemente estamos ya cerca de lograr el objetivo, que es erradicar la enfermedad. Después, en la siguiente diapositiva, vamos a especificar un poco cómo es la situación regional, pero los números son auspiciosos. Ahora, ¿qué es lo que falta? Bueno, terminar con esta 7 cuarentena y que no aparezcan casos nuevos. Pero esta es la situación actual, el 31 de mayo. Pasando a nuestra región, ¿cuál es la situación particular nuestra? Bueno, yo voy a presentar algunos números respecto de cuáles fueron los resultados de las vigilancias, las diversas vigilancias, las diversas actividades que se hicieron en brucelosis el año 2020. Entonces, la vigilancia en leche el año 2020 en nuestra región, nosotros chequeamos 1.340 predios, más de 5.000 muestras, y esto significó una razón chequeo predio de 3.77. Yo les decía que estos predios lecheros se muestrean cada 3 meses, por lo tanto son 4 muestreos en el año. Y aquí la cifra da un poco menos de 4. Bueno, eso equivale porque hay predios que son estacionales, que no producen leche año completo. Ahí tuvimos 2 predios que se detectaron con resultados positivos, se hizo la investigación y finalmente eran falsos positivos. Y aquí está la distribución trimestral, ¿cierto? El trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y 4, cada uno con sus números de muestras. Y estas muestras positivas fueron para el trimestre 1 y 2, ¿cierto? Tuvimos dos resultados positivos que después lo que se hace con esto es cuando hay animales positivos en leche, o muestras positivas en leche, hay que ir al predio y hacer la investigación y hacer el muestreo individual de los animales. Por lo tanto, en este caso, esto fue un falso positivo, lo cual no es raro que se produzca porque la técnica de ELISA es bastante sensible. Bueno, ¿cuáles son los predios donde más ELISA en leche se realizan? La comuna de Los Muermos es la comuna donde más predios hacen vigilancia en leche porque es una comuna que tiene una cantidad importante de lechería. Podemos decir que otra comuna importante es Ancud, 140 predios, Osorno 116, Puerto Octavio 126. Es decir, donde se hace la vigilancia en leche, principalmente en los predios, en las comunas, perdón, donde hay lechería, ¿cierto? Entonces, que son aquellas que tienen las cifras más altas acá que las que yo mencioné. Por lo tanto, la vigilancia en leche se concentra obviamente en las lecherías. Ahora, en este caso, para el tema de vigilancia en leche, hubo 1.200 predios que se muestrearon vía planta láctea, o sea, la planta hacía los análisis, y 187 que se muestreaban en queserías. Ahora, esta cifra no coincide con la anterior, que son 1.340, porque hay predios que se muestrean bajo los 2 mecanismos. Por ejemplo, hay algunos predios grandes que tienen algún excedente de leche que lo entregan a alguna quesera. Y en esa quesera también son muestreados. Entonces, por eso que esta cifra es un poco más alta que la cifra de la diapositiva anterior. Pero es importante porque esto nos permite mantener un conocimiento respecto a cómo es la situación de la lechería en el tiempo. ¿Cómo se distribuye esto en la región? Está básicamente concentrado en las provincias de Osorno y Yanquihue, que es donde se concentra la mayor cantidad de lechería, y en la zona de nuestra llano central o depresión intermedia, ¿cierto? Donde se concentran las lecherías. Y también tenemos una cantidad importante de ELISA en leche o diagnóstico en leche en la zona norte de Chiloé, principalmente que responde a la comuna de Ancud, donde también hay una cantidad importante de lecherías, principalmente proveedoras de una planta que es de la isla, a pesar que también hay plantas del continente que compran leche en Chiloé, así como leche que se procesa en la planta de Chiloé, tiene origen en el continente. ¿Qué pasa en las ferias? Las ferias yo mencioné que era el principal mecanismo de detección de brucelosis. La feria tiene una característica bien particular. Una es que los animales que llegan ahí vienen de distintos orígenes, y lo otro es que también muchos de los animales que llegan vienen con una situación sanitaria que no es conocida, porque no son predios que están certificando libres regularmente. Entonces, si nosotros hacemos una cuantificación, el año pasado se demostraron 79.297 bovinos que tenían origen en nuestra región, es decir, fueron bovinos mostrados en feria de esta región y que tenían como origen la región de los lagos. ¿Por qué esa distinción? Porque aquí en la región también se toman muestras en feria de bovinos que son originarios de otras regiones, así como en otras regiones también se toman muestras de bovinos que son originarios de los lagos. Entonces, ¿cuántos bovinos con origen en los lagos fueron mostrados en ferias de otras regiones? Son 4.806, por lo tanto hubo 84.103 bovinos de esta región que fueron mostrados en feria.
El 5,7% de ellos fueron muestreados en otras regiones y el 94,3% fueron muestreados en esta región. ¿Cómo fueron los resultados de estos muestreos? Bueno, nosotros tuvimos 48 resultados reaccionantes a rosa bengala, que es la prueba tamiz o la prueba screening, y de esos 48, 10 se confirmaron a la técnica de ELISA, que correspondían a predios cuarentenados. Por lo tanto, tuvimos un 21% de confirmación. A medida que han ido transcurriendo los años, este porcentaje ha ido disminuyendo. Es decir, cada vez hay menos confirmación a los positivos a rosa bengala. Eso es algo bien importante porque eso nos demuestra que cada vez hay menos confirmación de los falsos positivos, o más bien que estos resultados que generan rosa bengala positivo corresponden a falsos positivos, porque son animales que reaccionan a esta prueba, pero no están infectados. Eso es esperable, o sea, puede ocurrir porque hay veces que la reacción a rosa bengala no es por brucela, sino es por otra causa. Y es un factor importante de considerar. Esto es como cuando muestro las cifras del COVID, me voy a colgar nuevamente del COVID, y hablan del porcentaje de positividad de los PCR. Bueno, esto es algo parecido, ¿cierto? Esto vendría siendo el porcentaje de positividad de la rosa de bengala. Por lo tanto, es importante que este número vaya disminuyendo. Bueno, acá simplemente que ¿cuántos predios se vigilaron en feria? No cuántos predios no cuántas muestras se tomaron, sino cuántos predios efectivamente fueron muestreados en feria, al menos una vez. Fueron 3.088 predios de nuestra región que se mostraron al menos una vez en feria, y eso son los 84.103 bovinos. Esto es algo que antes, esta cifra, estos datos, nos costaba mucho tenerlos porque no teníamos la información como está hoy día. Hoy día, para complementar un poco la presentación, toda esta información que registra las ferias de ganado, por ejemplo, está en un sistema en línea. Entonces, hoy día hay un sistema que es el sistema de sanidad animal, y los protocolos que se generan aquí en la feria van a un sistema en línea y nosotros podemos verlo una vez que los protocolos están con sus resultados. Eso nos permite tomar los datos, ¿cierto?, y transformarlos en información de manera mucho más expedita. Esto ya no está en papel como era antes, en formulario, donde no se podía prácticamente trabajar con eso. Hoy día esto cambió, está por un sistema electrónico y está mucho más fácil de trabajar la información. Eso es súper importante porque nos permite generar datos, transformarlos en información, ¿cierto?, y después tomar decisiones. Y es algo muy importante en sanidad animal. Esta es la distribución de las vigilancias en feria. La distribución espacial es un mapa muy básico, pero que nos muestra en el fondo que parte importante de la región, ¿cierto?, envía sus animales a feria y en feria son muestreados. Tenemos información de las 4 provincias de la región. ¿Qué pasa en mataderos? Bueno, en mataderos también se hace una vigilancia. El año pasado se muestrearon 66.127 bovinos, una cantidad también importante. ¿Cuántos predios se vigilaron acá? 1.128 predios, al menos tuvieron una muestra en matadero. Estos son todos predios distintos, por lo tanto aquí no hay repetición. Por lo tanto, el matadero sigue siendo una fuente importante de vigilancia, a pesar que aquí, a diferencia de la feria, la distribución es más desigual, porque el grueso de las muestras lo toman 2 mataderos, que son los mataderos que están ubicados en Osorno, que son los que tienen mayor faena. Predios libres. Bueno, el predio libre sigue siendo un procedimiento que ha generado el sustento de la base sanitaria en brucelosis en la región, porque son animales y rebaños que se chequean anualmente y que en el fondo nos establecen como un piso respecto de la actividad de brucelosis. Esta actividad la hacen principalmente, o casi exclusivamente, los veterinarios privados. Son ellos los que toman estas muestras y quienes certifican o entregan la documentación y la información para que el servicio certifique estos predios. Por lo tanto, la contribución que hacen los veterinarios autorizados en esto, que son quienes trabajan en esto, es muy importante. Aquí estamos hablando que en el año 2020 se certificaron 1.521 predios en la región, y eso da una cantidad aproximada de 370.000 bovinos que están en estos 1.521 predios. La comuna que más certifica es Los Muermos, tiene una cantidad importante de lechería. Bueno, le sigue Puerto Octay, Osorno y Puyehue, ¿cierto? Son las comunas que más predios certifican anualmente. Hay otras comunas que certifican muy poquito, Chonchi, Castro, Calbuco, que no se alcanza a ver acá, pero es un predio. Quellón, por ejemplo, son comunas que tienen una certificación muy pequeña. En el caso de Chiloé, la comuna que más predios certifica es Ancú, que certifica aproximadamente 115, 120 predios en el año.
pero esta actividad ha sido importante porque la base sanitaria de la brucelosis en nuestra región se ha construido en base a la certificación de predio libre. Las denuncias. El año pasado la región registró 18 denuncias por síndrome abortivo, es decir, estas denuncias eran por abortos. ¿Cuántos casos de estos resultaron ser brucelosis? Ninguno. Todos estos abortos fueron o tuvieron otra causa que no fue brucelosis. Como les mencioné, hay muchas enfermedades que ocasionan aborto y afortunadamente ninguno de estos se debió a brucelosis. La última vez que nosotros tuvimos una denuncia de aborto que resultó en una cuarentena de brucelosis porque había evidencia de infección fue el año 2013 en la comuna de Yanquihue, específicamente en el sector que se llama Laucotoro. De ahí en adelante, todas las denuncias que hemos tenido por aborto han resultado ser otra causa. Es importante aclarar que, como mencioné anteriormente, no todos los abortos se deben a brucelosis, ni tampoco todas las vacas con brucelosis abortan. Hay muchas veces que hemos tenido casos de brucelosis donde no ha existido aborto. Entonces es algo importante de considerar. Ahora, ¿qué es lo que uno puede concluir de acá? Que al menos los últimos años los abortos en la región que se han producido y que nosotros hemos diagnosticado se deben a otras causas y no a brucelosis, a diferencia de hace 10 años atrás o 15 años atrás, donde generalmente los abortos eran causados por brucelosis. Y aquí, curiosamente, la comuna que más denuncias hace, o que hizo el año pasado producto de aborto, fue Ancud, con 8 denuncias. Esto es algo prácticamente histórico, porque generalmente la comuna y la oficina SAC donde nosotros recibimos mayores denuncias de aborto es Ancud. Vigilancia en predio. Lo que yo hago referencia aquí como vigilancia en predio son básicamente vigilancia que se ha hecho, muestras que se han tomado directamente en predio. Entonces aquí, bueno, aquí hay una tabla con muchos números, pero en el fondo lo que quiero destacar es que el año pasado se hicieron 2.311 muestreos. Estoy hablando de muestreos, no de predios. Estos son el número de muestreos o análisis que se hicieron de rosa de Bengala que fueron hechos en predio. Aquí hay de todo, ¿cierto? Hay predios que certificaron libre, hay predios que se fueron muestreados por vigilancia, hay predios que se muestrearon por alguna otra razón, y eso era un total de 383.024 bovinos. Ahora, si nosotros hacemos la segregación por número de predios, en realidad los predios vigilados fueron 1.868. ¿Por qué esta cifra es menor? Porque aquí no hay predios repetidos. Aquí hay algunos predios que se repiten porque hay predios que tienen más de un chequeo en el año. Aquí está el número sin repetición, es decir, fueron 1.868 predios que se vigilaron, y eso era una cantidad de 322.995 bovinos. Esto se realizó en 28 comunas de la región, tuvimos 213 resultados rosa bengala positivos, que ocasionaron investigaciones, ¿cierto?, que se hicieron en terreno con el predio donde había sospecha porque tenían este rosa bengala, y 125 ELISA positivos que correspondían a los ELISA de los predios que se cuarentenaron. Estas son las cifras del año pasado. En general, la cifra de ELISA positivo con el transcurso de los años ha ido a la baja. Cuarentenas. Bueno, cuarentenas son predios que están infectados o que se detectaron infectados y que se sometieron a esta medida sanitaria que es la cuarentena, que es una medida de restricción de movimiento, más algunas otras cosas que deben hacer los propietarios. ¿Dónde están las cuarentenas hoy día? Tenemos una en la comuna de Río Negro, 2 en Los Muermos y una en Puerto Varas. Ahora, estas 3 cuarentenas, la de Los Muermos y Puerto Varas, están en un sector bastante cercano entre sí, hay cierta relación, es un sector donde hemos tenido inconvenientes los últimos años, porque es la zona geográfica donde se han concentrado las últimas cuarentenas en la región. Acá está la cantidad de bovinos que tenían esos predios al momento de la cuarentena. ¿Cómo se detectaron? Estos 2 predios se detectaron a través de feria, y estos 2 predios de muestreo de área se refiere a que en este sector que yo les mencionaba que ha sido complejo, se hizo un muestreo en el año 2020, se hizo un muestreo importante en el mes de noviembre aproximadamente, se mostró una cantidad aproximadamente un poquito más de 100 predios, y ahí se detectaron estos 12 predios que son predios muy pequeños, que tenían infección y están hoy día cuarentenados. Todos los predios corresponden a crianzas. No hay predios lecheros involucrados en las cuarentenas actuales en nuestra región. Y estos son los casos que tenemos hoy día. Hay uno que estamos muy cerca ya de que se termine la cuarentena, y los otros todavía tienen que seguir su proceso de saneamiento.
pero de estos yo diría que estos 3 están ya bastante avanzados. El predio que está con un poco más de retraso es este predio, porque tiene algunas situaciones un poco más complejas y también es un predio que es más grande. Acá un mapa, ¿dónde están ubicados? Bueno, acá está el de Río Negro, y acá hay 2 puntos, si ustedes se fijan, no se notan muy bien porque están muy cercanos por el efecto del zoom, pero este sector que está acá, que entre Los Muermos y aquí Puerto Varas, en esta zona, que corresponde a un sector que se denomina La Paloma, y ahí es donde hemos tenido los últimos casos de brucelosis principalmente. Y que de hecho este año se está nuevamente muestreando aquí toda esta zona para ver si efectivamente podemos, a lo mejor existe todavía algún predio ahí que pudiera tener alguna recidiva, pero esperamos que no. Pero esto se está abordando y aquí se hizo ese muestreo grande que yo les mencioné, donde se detectaron estos 2 predios que tenían relación con una cuarentena anterior acá. Bueno, indicadores epidemiológicos. Hay 2 indicadores que nos permiten evaluar si nuestras medidas sanitarias están avanzando o no. Y efectivamente acá hay una gráfica, más que los números, me interesa que se vea la tendencia. La línea roja significa la incidencia. La incidencia son los casos nuevos. Y las barras corresponden a la prevalencia. La prevalencia en el fondo son los casos de una enfermedad, si nosotros tomamos como una fotografía, cuántos son los casos a la fecha de hoy. Bueno, en ambos casos nosotros vemos que tanto la prevalencia como la incidencia han ido en disminución a través de los años. Esta es una gráfica hecha que tiene información del 2006 en adelante. ¿Por qué? Porque el 2006 se iniciaron las cuarentenas. Entonces, el 2006, por ejemplo, había una alta cantidad de predios infectados. Teníamos entre 50 y 60, más o menos 55 predios, 55, 56 predios, y por lo tanto la prevalencia y la incidencia eran altas. A medida que transcurrió el tiempo, yo diría que a contar del año más o menos 2010, comenzó a generarse una disminución, o sea, hasta el 2010 hubo una disminución importante, ¿cierto?, anualmente, y del 2010 ya estábamos hablando alrededor de 11 predios cuarentenados, y de ahí hemos ido un poco a la baja con algunos años, con algunas variaciones entre años, pero hoy día estamos en un nivel de incidencia de 0.75 por cada 10.000 predios, o sea, los números son muy bajos, y de prevalencia de 1.5 por cada 10.000 predios, o sea, son cifras muy, muy bajas. Sin embargo, eso no quiere decir que, quiere decir más bien que estamos cerca de lograr el objetivo, pero no quiere decir que tengamos que relajarnos, porque todavía la región tiene predios cuarentenados. Es esperable también porque somos la región que tenemos más bovinos, pero la idea es que si se termina con la incidencia, ya no hay más casos nuevos, indudablemente que la prevalencia va a disminuir y desaparecer finalmente, porque esos casos van a tener que resolverse, van a tener que terminar esas cuarentenas en algún punto. Así que la idea nuestra es seguir en fondo trabajando, buscando si es que efectivamente pudiera haber algún otro predio infectado que no esté detectado, para efectivamente lograr el objetivo final, que es la erradicación. Si uno ve la gráfica, claro, las cifras son auspiciosas, pero siempre esta etapa final es compleja porque cada vez cuesta más encontrar predios infectados. Por lo tanto, nuestro objetivo, ¿cierto?, es que en algún momento tengamos 0 incidencia y 0 prevalencia, consecuentemente. Pero las cifras son auspiciosas. Bueno, conclusiones. No sé cómo estoy con el tiempo, pero vamos a ver las conclusiones. Yo apunté aquí 3 cosas. Evidentemente pueden existir otras conclusiones y bueno, todos los oyentes pueden sacar también sus propias conclusiones de la presentación. Pero en términos generales quería mencionar que la presencia de brucelosis bovina está en franca disminución en el país y en nuestra región, lo cual es positivo porque luego de ya bastantes años de trabajo, en algún momento queremos ya terminar con la brucelosis. Y todas las cifras indican que la enfermedad ya va muy a la baja en el país y región. Es más, por ejemplo, la región de Los Ríos hace un par de años que no tiene casos. Por lo tanto, las cifras son auspiciosas. Ahora, como segunda conclusión, que se requiere mantener los mecanismos de vigilancia para poder realizar una detección oportuna, porque que tengamos muy pocos casos hoy día todavía no quiere decir que no exista la enfermedad. Todavía, por lo menos en nuestra región, se ha encontrado brucelosis. Por lo tanto, tenemos que seguir con los esfuerzos de mantener los mecanismos de vigilancia para efectivamente hacer una detección temprana de la enfermedad y poder controlarla. Y el punto 3, en el caso del problema actual, hoy día que tenemos, que son los predios que están en cuarentena, bueno, continuar con ese proceso de saneamiento, tratar de hacerlo más rápido, de manera que podamos ya de aquí a un par de meses más tener
no tener casos, o al menos que estas cuarentenas ya no estén presentes, y ese es un proceso en el que hay que seguir trabajando. Me gustaría también mencionar que es muy importante para que esto funcione, ¿cierto? Ya estamos en la etapa finales, pero aquí ha habido un esfuerzo tanto del ámbito público como privado, esfuerzo de los productores, ¿cierto? De tomar las medidas de prevención que la enfermedad ingrese a su predio, esfuerzo de los productores que han certificado libre todos estos años, y por lo tanto ese esfuerzo tiene que verse reflejado en un resultado final, y el resultado final es que podamos erradicar la enfermedad. El llamado es, ¿cierto?, a seguir alerta, seguir tomando todas las medidas de precaución, si hay abortos, hacer la notificación como corresponde, de manera que nosotros podamos tomar las medidas de manera rápida, lo antes posible, y poder impedir, si hay un nuevo caso, ¿cierto?, que se disemine a los predios vecinos y al resto de la población de bovinos. Y bueno, finalmente agradecer la posibilidad, la instancia de entregar esta información, espero que sea de utilidad. Entiendo que hay una sesión de preguntas, si hay dudas, a ver si las podemos resolver, pero principalmente eso, agradecer el tiempo, la disponibilidad y escuchar esta presentación bien general, ¿cierto?, de lo que es brucelosis. Muchas gracias.